Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Antonio Aldair Vázquez Cruz, soy alumno de la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Para la materia de Física 2, actividad 3 de un experimento simulado, y en este video les voy a explicar cómo se generan y comportan los campos magnéticos basándome en una simulación de laboratorio virtual de FET, Interactivity Simulations. Primero que nada vamos a empezar definiendo un poquito lo que es el campo magnético, ¿no? Es una región del espacio donde una fuerza magnética es ejercida sobre partículas cargadas en movimiento de electrones, es decir, se genera por corrientes eléctricas, ¿verdad? Y pues aquí tenemos la forma, las líneas de campo, ¿verdad? También hablaré sobre cómo se aplican las leyes de Ampère y Faraday en este contexto y cómo estos principios son fundamentales en la ingeniería moderna, ¿verdad? Primero que nada, para este experimento voy a utilizar la simulación, que es esta, imanes y electroimanes. Aquí tenemos dos opciones, vamos ahorita a explorar un poquito también cada una de ellas. Primero vamos a revisar el imán de barra, ¿no? Este imancito, más que nada nos va a explicar la ley de Ampère. Vemos aquí bueno, no se ve las líneas como tal, que habíamos visto aquí en esta imagen, pero vemos cómo las brújulas, dependiendo de dónde posicionemos el imán, van moviéndose, cómo va influyendo el campo magnético en la posición de las brújulas. Podemos observar también la intensidad. Por este lado derecho podemos cambiarle la opacidad de las brújulas. El campo magnético pues ahí se visualiza y no se visualiza, ¿no? Aquí podemos ver por dentro el imán. Y pues esto también se puede ejemplificar con la Tierra, ¿no? Aquí en la ley de Ampère pues nos dice de igual forma que es como un imán grandote, ¿no? Básicamente. Igual donde posicionemos la Tierra en este caso, pues es como va influyéndose el campo electromagnético. De hecho, si lo vemos desde este punto de vista, ya así en vertical el imán, podemos ver la similitud en cuanto a las ondas del campo que vemos, del campo magnético que hemos hablado al inicio, ¿no? Entonces, de igual forma podemos invertirlo, básicamente invertir el imán de norte a sur. Podemos quitar esta brújulita que básicamente pues es lo mismo que las demás, nada más que individualmente por separado del sistema, ¿no? Dependiendo de qué tan cerca o qué tan lejos esté la brújula del campo magnético, pues es también dependiendo de hacia qué dirección va a apuntar, ¿no? Aquí tenemos también un medidorcito y de igual forma, pues ya tenemos más cuantitativamente de la forma en la cual el campo electromagnético está influyendo, ¿verdad? Y por otra parte tenemos este electroimán, que no solamente nos muestra el campo electromagnético que teníamos anteriormente con el sistema de las brújulas, dependiendo de dónde se posicione, sino que también vemos un movimiento de electrones dentro del electroimán. En esta situación lo que podemos observar es qué pasa cuando conectamos pues una batería a una bobina. Como se puede notar aquí en la simulación, genera un circuito cerrado. Eso significa que la batería aplica una diferencia de potencia, básicamente, entre pues sus terminales, ¿no? De este lado y de este lado. Esto provoca que los electrones que tienen carga negativa pues se vean empujados por el campo eléctrico creado por esa diferencia de potencia, ¿verdad? La batería pues aquí en este caso actúa como fuente de energía que obliga a los electrones a moverse, ¿verdad?, dentro del conductor. En este caso pues es una bobina de alambre enrollado, ¿no? Esto es lo que hace, pues básicamente es generar una corriente eléctrica, ¿no? Pero aquí todavía no estamos hablando de la ley de Faraday, aquí únicamente estamos hablando de la ley de Ampère, lo que viene siendo la generación de campos electromagnéticos, ¿verdad? Y aquí podemos interactuar un poquito con el simulador. Podemos cambiarle las espiras, la cantidad de espiras de la bobina, para que nada más tenga una o tenga hasta 4. Podemos visualizar lo que es el campo magnético, el movimiento de los electrones. De hecho, si lo viésemos desde afuera, pues esto es lo que veríamos, ¿no? Veríamos cómo los electrones pues no se ven, obviamente. O sea, se ve nada más la bobina y pues aquí conectadito la batería. Pero dentro de sí esto es lo que está sucediendo, esto es lo que está pasando, ¿no? Así en el mundo real y así ya viendo la fuerza que está actuando en esta situación, ¿no?
De este lado tenemos una fuente de alimentación, ¿no? Que como vemos, si bajamos el movimiento de la potencia, básicamente bajamos la velocidad de los electrones, pues el campo magnético prácticamente desaparece, ¿verdad? No tenemos aquí un campo magnético, es como si la batería estuviera descargada. En cambio, si aumentamos hacia arriba, vemos que empieza a haber un flujo y conforme más aumentamos este movimiento de electrones, más fuerte, con más intensidad se genera el campo electromagnético, ¿verdad? Ahora que si lo bajamos hacia el menos 10 voltios, logramos ver cómo el campo electromagnético se invirtió, ¿verdad? O sea, se invirtió la polaridad, entonces básicamente es eso, ¿no? O sea, si vemos como esta brujulita de aquí, la grande, pues ya se voltea, ¿no? Porque invertimos el campo electromagnético. Y por esta parte es la parte de Ampere, ¿verdad? Ahora vamos con la parte de la ley de Faraday, que para eso utilicé otro, bueno, sigue siendo el simulador de FET, pero utilizamos otra parte que viene siendo pues nada más tal cual la ley de Faraday, en el cual aquí tenemos igual una bobina con alambre enrollado, un foco, un emisor de luz, y tenemos aquí el imancito, que aquí ya estamos hablando de cómo se genera la ley de Faraday. Podemos ver, apreciar cómo es que se mueve. Podemos ver cómo al mover el imán a través de la bobina, pues empieza a haber luz, ¿no? Vemos cómo la ley de Faraday se cumple totalmente. Al ver este cambio, porque al momento de que yo acerco este imán a la bobina y al sistema, pues es lo que nos explica precisamente la ley de Faraday. Esto sucede porque el campo magnético que está cambiando, ese cambio genera una corriente eléctrica en la bobina, lo cual pues nos da una variación de flujo magnético, lo cual induce una fuerza electromotriz, ¿verdad? Lo que llamamos voltaje. Y es lo que nos hace que pues haya una corriente eléctrica ya tal cual, ¿verdad? Si el imán está quieto, aunque esté muy cerca del flujo magnético, no cambia. Por lo tanto, no hay corriente inducida y el foco pues no se va a encender, ¿verdad? Tiene que haber ese movimiento. Este comportamiento se observa claramente cuando se mueve el imán hacia pues adelante y hacia atrás dentro de la bobina. Cada vez que se hace, la corriente se vuelve a inducir brevemente, encendiendo el foco por un instante. Además, la simulación pues también nos muestra el voltaje, ¿verdad? Al que alterna entre positivo y negativo. Esto lo podemos ver si vemos el voltímetro, ¿verdad? Vemos cómo el voltaje cambia positivo o negativo dependiendo que tantas veces yo lo pase por el sistema. Esto es lo que pues podríamos llamar la base de lo que es la corriente alterna, ¿no? Representa la corriente alterna ya que el sentido del flujo de electrones cambia dependiendo de si el imán está en movimiento hacia adentro o hacia afuera de la bobina. Este principio es la base del funcionamiento de los generadores eléctricos que utiliza la corriente alternada. Y pues aquí también tenemos de nuevo las líneas de campo, ¿verdad? Que como pudimos observar, aquí está en horizontal. Igual regresamos aquí a la explicación del maestro, ¿verdad? Cómo es que este sistema se puede ver aquí ejemplificado ya en el imán, ¿verdad? En horizontal. Y es lo mismo, ¿verdad? Básicamente este movimiento es lo que genera pues la electricidad ya como tal, ¿no? Ya que el foco esté encendido. Para que el foco se quedara quieto, completamente encendido, pues tendríamos que pasarlo muchísimas veces a través del sistema, ¿verdad? Y pues bueno, esto sería básicamente todo, la explicación de Faraday, de Ampere, y de cómo funcionan los campos electromagnéticos, ¿verdad? Escribí una reflexión final, la voy a integrar aquí, se las voy a leer un poquito, pero también lo voy a integrar a mi reporte final, ¿no? Dice: comprender cómo funcionan los campos electromagnéticos y las líneas de Ampere, Faraday no solo permite entender fenómenos físicos abstractos, sino también reconocer su impacto en la tecnología que usamos a diario. A través de estas simulaciones observamos cómo una corriente genera un campo magnético y cómo un cambio en ese campo puede inducir corriente en otro conductor. Este principio es la base de motores, generadores, transformadores y muchos dispositivos eléctricos. Pues bueno, reflexionar sobre cómo esto nos influye, nos lleva a valorar el papel de la física, de la ingeniería, ¿no? Y en el desarrollo tecnológico, sobre todo
No se trata solamente de fórmulas, sino también de entender cómo la energía puede controlarse, transformarse para mejorar nuestra vida, ¿verdad? Y pues nada, aplicando estos conocimientos con responsabilidad y creatividad es esencial para diseñar soluciones sostenibles y eficientes en el futuro. En definitiva, estudiar electromagnetismo es estudiar pues el corazón básicamente invisible de muchas de las máquinas que mueven el mundo. Porque pues realmente no lo vemos, pero pues ahí está, ¿no? Obviamente si vemos un imán en la vida real no vamos a ver las líneas de campo de aquí, del campo magnético. Más sin embargo, ahí están, ¿no? Y así es como funcionan las brújulas, para indicarnos hacia tener una noción hacia dónde se está dirigiendo. Y como vemos también aquí, pues también electromagnetismo funciona de esta forma, ¿no? Espero que tengan una excelente tarde y pues muchísimas gracias. Saludos.